Muy buenas tardes. Martes de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, noche. Cabe aclarar que el programa de hoy va diferido, lo estamos grabando el lunes para el martes, así que espero que la dinámica de la noticia se apiade de esta cruda realidad y nos permita estar actualizados hasta de 4 a 3. No, de 15 a 16 de 15 a 16, que es el horario que nosotros estamos, que por lo menos aguante hasta ahí la cosa, pero vamos a aprovechar el comienzo del programa para saludarlo a Héctor Pelú, compañero de la radio. Sí. Esperemos que se mejore, que Bueno, creo que ya pasó la etapa más problemática. Y bueno, vamos a ver si el fin de semana que viene puede transmitir otra vez, pero si no lo hace, todo igual, compañeros y amigos de él están, como se dice comúnmente, aguantando los trapos y el programa, el Batanense Deportivo, sale espléndido. La verdad que hay que también felicitar a los compañeros que llevan caso de Cosia y demás del equipo que están haciéndole el aguante a Héctor. Un aguante que nosotros no podemos hacer porque la verdad que el tema de deporte nosotros no lo manejamos, así que bueno, pero está en manos expertas. Pronta recuperación entonces para Héctor, ¿no? Por supuesto. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a comentar, vamos a contar de qué vamos a hablar en este programa. La columna de Cortés se llama La Nueva Derecha, ingreso universal con contraprestación laboral, vacunas pediátricas, beneficio impositivo, los contagios bajan en la provincia de Buenos Aires, en Rusia, por el contrario, aumentan, y Venezuela con vacunas que no llegan. Y la columna de Pablo Aceto se llama El petróleo en Mar del Plata. Muy bien, si tenemos preparada la columna de Cortés, la escuchamos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en la cual dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, poseían numerosas armas nucleares montadas en general sobre misiles, algunos intercontinentales, apuntados desde cada una de ellas o sus naves y aeronaves hacia la otra. El carácter hiperdestructivo para ambas de una eventual guerra nuclear inhibía a las dos partes de comenzarla y se tomaban y se toman innumerables, que no es sinónimo de suficientes, precauciones para evitar que la misma estalle, especialmente por error. Esto debido al carácter irreversible de cualquier ataque nuclear y su segura reacción en cadena de ataques y represalias del mismo tipo. Esa irreversibilidad no era propia de las acciones militares y armas disponibles con anterioridad a 1945. Así todo, se estuvo varias veces cerca del holocausto nuclear, que afortunadamente no se produjo, al menos hasta ahora. De ahí el nombre de fría de la guerra, al no haber enfrentamiento militar directo entre los principales contendientes. Lo que sí se producían eran numerosas guerras calientes, locales, obras civiles o entre países, protagonizadas por aliados de cada superpotencia. Existían dos bloques ideológicos con proyectos de sociedad enfrentados y todo lo que pasaba en cualquier parte del mundo, aunque se originara en cuestiones locales de muchos terceros países, tendía a ser interpretado automáticamente por los grandes contendientes como episodio de ese gran conflicto global. Así, por ejemplo, cualquier demanda en países capitalistas por derechos sociales o económicos era sospechada con mucha frecuencia de comunista,
igual que los gobiernos que no se alinearan incondicionalmente con Washington. En el campo socialista, protestas o críticas contra aspectos del sistema solían ser vistas casi siempre como instigaciones por agentes norteamericanos, lo cual a veces era cierto y otras no. Ese mundo terminó. Lo sucedió otro donde la única superpotencia eran los Estados Unidos, que hicieron lo que quisieron en cualquier rincón del planeta por una y casi 2 décadas, superando los más ambiciosos sueños de Adolfo Hitler, que, a lo sumo, se proponía conquistar Europa y compartir con otras potencias imperialistas el control del resto del globo. Ahora, en especial desde la crisis del 2008, estamos en otra etapa, la del desarrollo de un mundo multipolar, donde esa hegemonía norteamericana absoluta se ha ido perdiendo. Emerge China como principal competidor tecnológico y económico, que ya supera a Estados Unidos en varios aspectos, y se desarrollan al mismo tiempo potencias regionales con juego propio, comenzando con la misma Rusia, heredera de la Unión Soviética, en especial de su poderío militar y nuclear, la India, Turquía, Irán. También otras más subordinadas a Estados Unidos, pero con posibilidades de juego propio en algún momento, si tuvieran la voluntad. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur. En Argentina, y también en algunos otros países como España y Perú, se ha desarrollado una derecha política que no actúa como si estuviera en 2021, sino en la etapa de la Guerra Fría, y cercana en su ideología a los sectores más simplistas y recalcitrantes de esa etapa además. Así, acusan de comunista a cualquiera que proponga reformas mínimas como aumentar la intervención estatal en la economía de cualquier manera, incluso el mero cobro de impuestos. Esto no tiene ni pies ni cabeza y pareciera ignorar las numerosas formas y grados de intervención del Estado en la economía en numerosos países que nadie en su sano juicio sospechó nunca siquiera de socializantes. La fábrica de automóviles Renault en Francia, por ejemplo, fue estatal durante más de 4 décadas tras la Segunda Guerra. Numerosos sistemas de transporte público y otros servicios son estatales en muchos países capitalistas. El fracaso del neoliberalismo en el gobierno, que se ha evidenciado en las últimas décadas en varios países latinoamericanos, y especialmente con el macrismo en la Argentina, ha dejado a la derecha sin programa de gobierno mínimamente presentable o defendible ante la mayoría de los electores. Las evidencias frescas de sus niveles de corrupción debilitan también ese argumento como arma contra otros. Se apela entonces al miedo como única forma posible de mantener nucleada a una parte de la sociedad que llegaron a convocar al punto de haber ganado en 2015. Hay señales fuertes de que esta versión de la derecha, que hizo mucho ruido, especialmente durante la pandemia, ha entrado en declive. No solo en Argentina, sino también en otros países. En Francia, el partido de Marine Le Pen ha sufrido una derrota catastrófica en las elecciones regionales de esta semana, fortaleciéndose la derecha clásica y en las municipales y los territorios de ultramar la izquierda. Tras la derrota de Trump, crece el aislamiento de Bolsonaro. Ni Almagro en la OEA quiere recibir a los enviados de Keiko Fujimori. En Colombia, Iván Duque ya lleva más de 2 meses continuos de masivas movilizaciones en su contra. Y en Chile, la derecha explícita tuvo ya su cataclismo electoral. Por estos pagos, Macri tiró la toalla del interno del PRO y se fue de vacaciones, una vez más. Pero lo más destacado no es solo esa interna, sino la resurrección del radicalismo. Desde el surgimiento del peronismo, en la década del 40 y hasta el helicóptero de la Rúa, la UCR había sido el eje, con votos y estructura electoral, de la derecha del peronismo, con notables excepciones y o matices, como el gobierno de Illa y los primeros años de Alfonsín. En este milenio, había tenido que relegar ese rol para ponerse a la cola de Macri, liderazgo de una derecha más explícita que nunca antes había tenido votos y que se posicionó hasta el punto de alcanzar la presidencia durante un periodo, gracias al opacamiento errático del radicalismo y con la ayuda de Néstor Kirchner, que creyó, equivocadamente, que polarizar con una representación muy nítida de la oligarquía le aseguraría permanentemente una mayoría social. Ahora, el radicalismo está resurgiendo y se siente competitivo. En muchos territorios y de muchas formas. A las nacionalmente más visibles como Lustó y probablemente Manes, en las 2 jurisdicciones que son la preocupación casi excluyente de la televisión y la prensa, mal llamadas nacionales, se suman territorios donde nunca perdieron hegemonía o al menos peso, como Jujuy y Mendoza.
provincia de Santa Fe, una particularidad muy singular. Los radicales se habían dividido entre los que reportaban al PRO y los que aceptaban la conducción del Partido Socialista. Aquí, el escenario se vio impactado por los fallecimientos de Wiener y Lifshitz, dos referentes que, aunque habían impulsado políticas progresistas en ámbitos muy acotados como la salud pública, cada vez más visiblemente se subordinaban a los mandatos del poder económico al que nunca quisieron enfrentar, sino más bien aliarse. También, obviamente, por la pérdida en las últimas elecciones de los gobiernos de la provincia y de Rosario. La oportunidad está siendo aprovechada no solo por los radicales que mantienen su afiliación al partido tradicional, sino especialmente por el intendente de Rosario, en articulación con otros, que después de haber sido en las elecciones del año fatídico, 2001, el principal candidato radical municipal por la alianza, ha ensayado otras identidades sin perder nunca su raíz. Un ambicioso proyecto provincial que pretende no solo restaurar el radicalismo, sino construir una fuerza mucho más abarcativa, que logra instrumentar para sus fines incluso a sectores que se pretenden de una izquierda autónoma, y además de otros del peronismo y del PRO, con claras ambiciones de poder provincial, y articulando con la restauración radical a nivel nacional sin renunciar a alianzas con los sectores menos ultras del PRO. También arrastrando a los restos del socialismo que acepten subordinarse a este nuevo esquema conservador. Aunque el armado tenga algunas poses progresistas, sobre todo en los temas que no molestan al núcleo del poder económico, claramente son expresión de una nueva derecha. Probablemente no les agrade ser catalogados así, pero no solamente la cercanía con figuras del PRO, supuestamente moderadas, pero que nunca se han diferenciado del macrismo en el programa, sino solo en la forma, los delata. También la perspectiva inequívoca de obturar en la Argentina y en cada uno de sus subterritorios la emergencia de expresiones emancipadoras que puedan llegar a cuestionar los basamentos de una estructura económica y social injusta que es imprescindible cambiar. El peronismo es su preocupación más inmediata. Se constituyen para oponerse, pero para nada la única, porque saben que las contradicciones y vacilaciones de ese movimiento, que se ven hoy a nivel nacional, pero mucho más en Santa Fe, con la hegemonía de un peronismo claramente conservador, como el de Perotti, no es un riesgo para esa estructura económica de privilegios más que bicentenarios que ellos nacen para defender. Es necesaria la construcción de alternativas, no solo por fuera de la grieta aparente de peronismo-antiperonismo, sino bien adentro de la grieta real que hace que una pequeñísima minoría de argentinos, aliados al poder económico internacional, se lleve el grueso de las para nada escasas riquezas generadas en el país, mientras una enorme porción de la población está en la pobreza y otra gran parte, los sectores medios, viven la angustia económica, de seguridad y de todo tipo, generados por esta estructura de desigualdad que es menester terminar. En esa grieta hay que estar bien metidos del lado de la gran mayoría del pueblo. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés. La justicia declaró la quiebra del correo argentino. La jueza Marta Ciruli dio por fracasado el proceso de salvataje de la empresa del grupo Macri. Vamos a otro tema. Arroyo planteó la necesidad de un ingreso universal de base con contraprestación laboral. El ministro de Desarrollo Social dio a conocer que es un tema de debate en el Mercosur y dijo que hay cerca de 3 millones de personas con dificultades y remarcó la importancia del precio de los alimentos. El ministro afirmó que el ingreso universal es un debate que hay que darse para los próximos años. Bueno, yo diría, él podrá aguantar los próximos años. Yo diría que ya, ¿no? Ya tendría que estar. Un hombre de la trayectoria de Arroyo, Sí. una trayectoria mediocre, fue un inútil con Scioli, sigue siendo un inútil ahora. No ha entendido los fundamentos básicos del ingreso básico universal. Lo que es el nuevo cambio de paradigma, el trabajo
hoy hay que desligarlo de la plusvalía. Y yo me pregunto, entonces lo que deducen de ganancias sus hijos, ¿no están recibiendo una asignación universal? Sí, claro. Deducciones de ganancias, lo que somos trabajadores formales a través de las asignaciones del ANSES o asignaciones provinciales. Digo, me hubiera gustado que de los subsidios que le dan a las petroleras, Sí. se hubiera pedido la contraprestación de que no pisen la producción de gas, y así no tenemos que salir a comprar gas al extranjero más caro. Digo, ya hemos hablado una vez de lo que es el ingreso básico universal. Sí, de lo que plantea Mario Masitelli. Lo plantea Mario Masitelli, lo hemos hablado hace poco también. Por ahí hay que volver otra vez al tema. Sí. O por ahí podemos ver el programa que hicimos en ese momento. El ingreso básico universal es lo que en definitiva termina con toda esta cosa de planes, subsidios a las personas, también deducciones, porque como es universal y es para todo, si vos cobras la asignación universal, después no podés deducir de ganancias. Porque esto también es lo que pasa, uno deduce de ganancias y el otro no. ¿Qué va a deducir? O el que es un trabajador informal. Y no incluye una contraprestación laboral, ¿no es cierto? Porque lo que no plantea, va con contraprestación, porque esos son los planes, claro, donde la gente no larga los planes, claro, porque si larga el plan para tener un trabajo formal, después pierde el trabajo formal y no tiene ni una cosa ni la otra. Claro. Lógicamente Arroyo tiene mucho tiempo por delante para discutir estas cosas. Lógicamente nada de lo que él vive está en la vivencia de la gente que sí padece el flagelo de la miseria. Yo pregunto, bueno, ahora vamos a hablar de los gastronómicos. Ellos quieren trabajar, pero les cerraron todo. Sí. No le echo la culpa a nadie, esto es producto de la pandemia, pero vos una solución les tenés que dar. Porque si se la das a las petroleras, se la das a los bancos privados y extranjeros, podría ser, qué sé yo, por ahí Arroyo acelera los tiempos y discutimos algo de la problemática de la gente. Sí, a los gastronómicos y a todo aquello que haya perdido su ingreso. Uso lo gastronómico porque a causa de la pandemia, ¿no? Lo que por ahí más se ve, pero claro, hay mucha gente que quiere trabajar, pero y la verdad que lo que uno discute de este gobierno es cómo la reparte, porque hay sectores que la reparte bien. Bueno, agregó, dice Arroyo, que hoy no están dadas las condiciones fiscales para llevarlo a la práctica, pero asumió que es un debate que hay que darse. Muy bien, Arroyo siempre tiene buenas intenciones, pero siempre para más adelante. No, aparte me encanta porque es un relator de las circunstancias, claro, y él lo que tiene que hacer es dar soluciones. Todavía hay tarjetas alimentarias del año pasado dando vuelta en oficina y todo porque no se han repartido, porque todo, si no es con circo no se hace, y eso llevó a que, por ejemplo, Mar del Plata y otras localidades que fueron las últimas en entrar en el reparto, todavía hay gente que no ha conseguido eso, y hay gente que ha quedado excluida de lo que es la tarjeta alimentar, como si la tarjeta alimentar fuera una solución. Pero, a ver, no soluciones, te bajan las paritarias debajo de la inflación. A los jubilados no le actualizan lo que le deben de los dos desfasajes de los distintos cambios de normativa jubilatoria. No hay IFE, ahora hay 440.000 millones
para las petroleras, el 25% de lo que es el impuesto a la riqueza se lo lleva también las petroleras. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y las tarjetas alimentar no se entregan porque no se podrá hacer un acto multitudinario y que Porque quede la foto. a ver, no les interesa, si no hay fotos en el circo Claro, no les interesa. claro. Esta es la verdad. Exactamente. Nuestro gran desafío es el precio de los alimentos, sigue diciendo Arroyo, porque si suben los alimentos, sube la pobreza. Qué claridad de concepto, la verdad que... Bueno, esto es lo que A dice ver, esto Arroyo, te lo dice cualquier que, tipo, cualquier señora en la calle, no hace falta ser pero ministro para exactamente, y es como vos decís, describe una realidad que Este, lamentablemente todos Deja conocemos. de explicarme y da una solución mínima, aunque sea. El gobierno intenta avanzar con el ingreso de vacunas pediátricas. La asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó que el objetivo del presidente de firmar el DNU es ampliar el marco legal para que nos permita adquirir vacunas pediátricas para niños, niñas y adolescentes frente a una demanda creciente. El presidente Alberto Fernández, dice Nicolini, que busca avanzar en la firma de nuevos contratos para adquirir estas vacunas pediátricas. Acerca de las dificultades que demandaron las tratativas con un acuerdo, Nicolini recordó que en la negociación de esos contratos existe un marco de confidencialidad y por ello algunos detalles no se pueden dar. La asesora de la presidencia dijo que el DNU da ese marco legal para poder avanzar no solamente con la firma de nuevos contratos, por ejemplo con los laboratorios como Pfizer, pero también puede ser Moderna y Janssen. Sí, y también permite la creación de un fondo de reparación COVID-19 que tienen muchos países. Y sobre las vacunas pediátricas terminó diciendo la asesora presidencial que la Pfizer no es la única que está avanzando. También habló Nicolini de la Sputnik, Abdala, Soberana 2 y Moderna para que la ANMAT las apruebe. Venimos a Mar del Plata. Se promulgó un beneficio impositivo para cines, gimnasios y natatorios. El beneficio exime del pago del 100% de la tasa por publicidad y propaganda durante el segundo cuatrimestre del año. La ordenanza había sido aprobada por el Consejo Deliberante. Esto es para cines, gimnasios y natatorios. Bueno, el intendente municipal Montenegro firmó el decreto a través del cual se promulga la ordenanza que exime a los cines, gimnasios y natatorios del pago del 100% de la tasa por publicidad y propaganda correspondiente a anuncios y cartelería visible desde la vía pública del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021. Muy bien, es una buena noticia. Como decís vos, decimos lo malo, pero también decimos lo bueno. Es una ayuda, no es la solución. Encima te van a cobrar impuestos. Es lógico que además los beneficios ya tendrían que ser otros, ¿no? Sí, digamos algo más amplio, ¿no? Tendría que ser sostener la actividad y claro, sostener claro. Que los trabajadores, que sus familias, no, yo no te digo, el país ya venía mal. Tendrían que estar otra vez el IFE, el ATP. Y era claro y evidente que el gobierno que estuviera le íbamos a pasar mal con el tema de la pandemia, porque los efectos económicos es parte de la pandemia. Pero uno lo que critica de esto no es porque estamos mal, sino en cómo se distribuye lo que hay. Porque evidentemente esto no iba a pasar desapercibido. Esté quien esté.
pero sí uno cuestiona cómo se reparte lo poco que hay, ¿A dónde va y la que plata? siempre se la llevan más o menos los mismos, Exacto, ¿no? exacto. ¿A dónde se va la plata? ¿A dónde se va la plata? Eso es lo que uno cuestiona. Bueno, Pablo, pasamos a tu columna, el petróleo en Mar del Plata. Bueno, un poco en continuidad con lo que fue la columna del jueves, que pues, siempre tenemos ahí en punto de partida de Rubén Ferrari. Sí. Un poco se ha vuelto a agitar, se ha vuelto no, se han empezado a agitar las aguas en relación de lo que es la producción petrolera frente a la costa de Mar del Plata. Había había un proyecto que fue audiencia pública, que por supuesto toda la gente dijo que no, se va a avanzar sobre la exploración de algunas áreas de producción. Esto es nuevo, la verdad que es bastante extemporánea todas estas quejas que se dan tanto de sectores ambientalistas que manejan estructuras, como también de los sectores gremiales que aglutinan a los empresarios del sector de la pesca, por ejemplo. Y el turismo afectaría también, ¿no? Afecta al turismo, ahí tenemos que hablar de toda la dirigencia que se vería seriamente afectado. que está afectado. ¿Por qué reaccionaron 2 años después? Claro. ¿Y por qué digo que reaccionamos 2 años después? Porque esto ya fue adjudicado. Por supuesto que en la radio no lo van a ver si quieren ver una imagen del mapa de las adjudicaciones que ya se hicieron. La tapamos un ratito a Gloria nada más. Pero acá vemos en el mapa, para aquel que nos escucha en la radio, va a ver bloques, se llaman los bloques que fueron licitados y los que fueron adjudicados. Van a ver lo que es Atlántico Norte, que empieza en la línea divisoria entre el Atlántico argentino, el Atlántico bonaerense y el Atlántico uruguayo, hasta llegar a la zona de exclusión impuesta por la ocupación inglesa en Malvinas. Van a ver otras 2, esta que empieza en aguas jurisdiccionales argentinas, del otro lado está Uruguay, llega prácticamente hasta Santa Cruz. Sí. Llega hasta Santa Cruz, si lo vemos en una línea que continúe hacia el continente. Sí. Después hay otra, yo un poco lo estoy narrando para aquel que escucha por la radio, le repito, lo pueden ver en Prohibido Olvidar en YouTube, la imagen, que es una imagen que también está en internet, porque esto fue público, está en boletín oficial y todo. Lo que es, se llamó Ronda 1, Ronda 2, la Ronda 1 es Atlántico Norte argentino, que nos comprende a nosotros, oeste de Malvinas, y Ronda 2, Atlántico Austral. Vamos a achicar un poquito la imagen para que nos acompañe nada más. Después lo pueden ver en YouTube cuando subamos el programa al canal. ¿Dónde se define esto? ¿Cuándo se define esto? El 17 de mayo del 2019. Estamos hablando que estamos en el 2021 y salimos a protestar ahora. De la Secretaría de Energía, recordemos, estamos hablando 2019, estaba Mauricio Macri. En ese momento se había achicado los gabinetes, Energía dependía del Ministerio de Hacienda.
se adjudica, en realidad se convoca a una licitación pública internacional por 38 bloques. De esos 38 bloques que, como recién dijimos, que está Atlántico Norte, Malvinas Oeste y Austral, se recibió ofertas sobre 18 áreas. Con una promesa de inversión, eso siempre, la promesa de inversión extranjera nunca falta, pero que falte la inversión extranjera, pero la promesa siempre está, de 724 millones de dólares. Le digo, esto no es algo que entra en... No, esto ya está definido. Esto ya está definido en el año 2019, mediante la resolución 276 del 2019, se concretó el otorgamiento de las 13 áreas empresas oferentes. O sea, por más protestas que haya, esto se va a hacer, se va a realizar. Se va a realizar, porque en ese momento lo único que protestábamos éramos nosotros. Sí, yo recuerdo que vos empezaste a tocar este tema cuando todavía estábamos en el estudio de la radio. O todavía sea, antes de marzo ahí, de 2020. Y vamos ahí porque ya en ese momento estábamos hablando de este tema. Este tema lo tocamos durante todo el 2018 prácticamente. Este tema, Vaca Muerta. La resolución 276-2019, que incluso está en boletín oficial, lo hemos verificado. Los 13 oferentes YPF, Equinor, Tecpetrol, esto es de Techim, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Plus Petrol, Western Shell, Precision Petroleum, es decir, dijimos que la licitación termina en la zona de dominio inglesa. Ellos extraen petróleo desde el lado que está la ocupación inglesa, pero también nosotros le damos el petróleo que está del otro lado, ¿no? Shell, que también es anglo-holandesa, Tulio, Mitzi y Eni. Las cuencas licitadas representan 225.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima, por supuesto. Con la adjudicación de la oferta se da otro paso camino al aumento de la inversión. Por supuesto que esto nunca, siempre aparece la inversión que después nunca aparece. El concurso permite la explotación de 3 cuencas, que son las que habíamos hablado, en boletín oficial. Por supuesto, tiene que ser mucho más detallado. No vamos a entrar en todo el detalle porque en la radio no vamos a dormir, pero son, por ejemplo, la cuenca austral, la Masa Sur, 14.200 kilómetros cuadrados, con una profundidad hasta 100 metros, Malvinas Oeste, 86.400 kilómetros cuadrados, de 100 a 600 metros de profundidad, y Argentina Norte, que es nuestra zona, donde está Mar del Plata. Digamos, Santa Cruz hasta el inicio de los límites fronterizos en el mar de Uruguay. Por supuesto, estamos nosotros también ahí. Prácticamente está todo el caladero, digamos, el mar argentino representa uno de los 5 caladeros más importantes del mundo. Esos son 100.200 kilómetros cuadrados, de 200 y 1.300 metros y de 1.200 a 4.000 metros de aguas ultraprofundas. Esta concesión, y estoy hablando del 2019, es por 53 años. Lógicamente, los primeros, como es de práctica, primero se hacen un par de pozos de exploración. Para los bloques menos profundos tienen un
tiempo de 11 años y para los más profundos, que estamos hablando de aguas ultraprofundas, 13 años. Pero la concesión es por 53 años. Esto fue en el 2019, no estamos quejando ahora. Digo, yo no critico al muchacho, los ambientalistas, todo eso, sí critico a su dirigencia. Los sectores de la pesca también. Los sectores de la pesca, los sectores, a ver, acá los empresarios, o por lo menos algunas organizaciones que no creo en los empresarios, hablaban muy bien de este emprendimiento. No sabemos por qué. Estas 13 empresas compraron por 995 millones de dólares los sobres para presentarse a la licitación. Es decir, esto fue público y notorio. Fue público y notorio el 17 de mayo de 2019, cuando salió publicado en Boletín Oficial. No, fue público y notorio mucho tiempo atrás. Acá hay, y no vamos a hablar de las exploraciones que ya hacía YPF en 1971 sobre la Cuenca del Salado y otras exploraciones offshore. En el 2007, ya debido, ¿se acuerdan que en esa época, en el 2007, existía ENARSA? No me acuerdo quién era el presidente, creo que era Espinosa. ENARSA era la empresa que Néstor Kirchner no tenía la intención de nacionalizar YPF, lo que más se avanzó fue la compra del 51%, entonces creó una empresa estatal para más o menos mediar en la producción nacional. Ezequiel Espinosa se llamaba el presidente de ENARSA en ese momento. ¿Qué es lo que habían hecho? Para que Macri en el 2019 llamara a licitación los bloques de producción petrolera, evidentemente esto no fue algo que salió en mayo y se pensó en enero. Todo esto lleva un proceso de estudios, un proceso de trabajos previos, y estos procesos de trabajos previos comenzaron y que después desembocaron en lo que fueron las licitaciones del 2019, en diciembre del 2007. Lo que estoy diciendo es algo que sale en las páginas oficiales. No es, yo recuerdo debido en Mar del Plata, porque en ese momento contratan un navío de estudios sísmicos, que son los que hacen el estudio preliminar, a la compañía estadounidense GTX, contratación que lo hace ENARSA. En ese momento ENARSA ya no existe más, donde ya existía ya, en base a los estudios que se tenían, una claridad para después terminar en lo que se terminó. Esto también sirve para dejar en claro que la grieta no está en todos lados. El plan que en ese momento planteaba Devido es un proceso que empezó, palabra de Devido estoy hablando, y no va a detenerse hasta que la Argentina termine de explorar definitivamente todo el mar argentino, aseguró el funcionario en referencia a los proyectos que se están llevando adelante en esta materia en ARSA, junto a Petrobras Energía, Repsol y YPF, en ese momento todavía estaba Repsol, PDVSA y Petro Uruguay. O sea, lo comenzó Cristina, lo continúa No Macri. lo comenzó Cristina.
lo comenzó Néstor. Ah, ajá. Siguió Cristina. Siguió Cristina, y siguió Macri. Y siguió Macri Y y ahora ahora hay una Alberto. nueva etapa, Alberto. Alberto. No, Pero no. Lo que decimos, no hay grieta acá. no hay grieta a la hora de los negocios. Lo Claro. que sí un poco me desorientó cuando vi todas las movilizaciones, vi todo lo que salió en los medios, las distintas notas, y yo digo, o estoy loco, me cayó mal la ley, y lo que vi en realidad fue mi imaginación. Entonces fuimos otra vez inmediatamente a los viejos papeles que están publicados en páginas oficiales y en boletín oficial, y acá tenemos la 276/19, donde ya adjudicó a 3 empresas la producción de petrolera, entre otros lados, frente a Mar del Plata. Pero en realidad no es frente al Mar del Plata, es frente a toda la Patagonia, es frente a toda la costa bonaerense, Claro. es frente a Tierra del Fuego, es frente a Neuquén, no, Neuquén está del otro lado, frente a Chubut, es decir, todo el mar argentino, no es solamente Mar del Plata. Claro. Entonces, acá, primero, estamos hablando de uno de los principales caladeros en el mundo, cuya pesca representa entre el segundo o el tercer, de acuerdo a la temporada, siempre lo decimos, producto en exportación de la Argentina, a una industria que desde las privatizaciones hasta acá lo único que ha dado fue pérdida. Lo único que dio fue pérdida. Además, el 25%... ¿Te referís a la industria petrolera. El 25% de lo que se recaudó, o lo que se estima recaudar del impuesto a la riqueza, van a los ricos, van a esta industria que, aparte de llevarse subsidios directos, de tener a manera gratuita el agua como la que usan la producción y contamina. Aparte de, se viene la nueva ley de hidrocarburos, en que a ellos se lo va a facilitar los dólares que sean necesarios para girar las ganancias a sus casas matrices, y acá dejan campo arrasado. No es solamente el tema de la mancha de aceite en la playa terminando o destruyendo el turismo, cosa que hemos visto situaciones bastante complicadas, si la queremos comparar en el Golfo de México. Más de hecho hay ahora una pérdida donde se está produciendo un incendio debajo del mar. Sí, vi las imágenes. Son, la verdad que es dantesco eso, y las consecuencias que va a dejar a manera de contaminación. Acá el tema de discusión, si lo vemos desde el punto de vista preservacionista, y la verdad que nos vamos a estar equivocando. Acá es un problema mucho más complejo, porque no solamente que va a contaminar la playa donde van a ir los turistas, lo cual es rigurosamente cierto, y no por menos, no por lo menos grave, también te lleva a la discusión de las políticas energéticas del país. Porque acá las políticas energéticas del país es para que un sector gane, no para resolver los problemas energéticos del país. Esto siempre lo dijimos y lo volvemos a repetir: la Argentina no es Arabia Saudita, no es Venezuela, no es Rusia. La Argentina es un país con petróleo, con recursos energéticos, gas, petróleo, minería, que siempre el modelo de producción energética en la Argentina estuvo enfocada, y así se hizo fundacionalmente,
y de esa forma cosechó los mejores éxitos, que es para el autoabastecimiento, porque no nos da para otra cosa. La Argentina exportadora de energía es la Argentina del saqueo, es la Argentina de la venta a granel para que ganen algunos intermediarios. Y nada de esto no están resolviendo ningún problema. Fíjense de los números que estamos hablando, y acá en Mar del Plata estamos discutiendo la garrafa social. Estamos discutiendo la garrafa social al lado de esto. Y yo también tengo un reproche a los sectores preservacionistas. No por ahí con la militancia, la gente, los muchachos que están ahí, pero ahí hay una dirigencia que cuando quiere ver algo la ve y cuando no la quiere ver no la ve. Nosotros esto lo estamos viendo desde hace muchos años. ¿Cuántas veces me habrán escuchado en este programa decir que de donde estamos sentados a 180 kilómetros se va a instalar la industria petrolera, van a estar sacando petróleo? Pero es un hecho ya consumado, ya está hecho. Ahora, ¿por qué razón salen a protestar ahora y no salieron antes? Francamente no lo sé. ¿Y por qué el único argumento que se tiene es la preservación de las playas? Es algo que yo tampoco comprendo. Lo cual es rigurosamente cierto. Pero acá el problema es otro. Acá el problema es que el que controla la energía controla el país. Es el eje por donde se pone un país. Habrá planes navales, habrá esto. Los barcos precisan gasoil para manejar, para andar. Necesitan electricidad, necesitamos un montón de cuestiones. Y todo eso está relacionado con la energía. Y es algo que se evita discutir. Y entonces hablamos de la foca marina manchada de petróleo, lo cual va a ser cierto. Y la contaminación va a ser tremenda. Pero esto se discute en el marco de una definición de la energía en la Argentina. Porque acá la energía, al igual que otros productos, es algo que se produce a granel, y 4 o 5 vivos, 4 o 5 empresas, por ahí lo más ordinario fueron Macri, que directamente puso a un CEO de la Shell frente a la Secretaría de Energía. En ese sentido son más elegantes en el kirchnerismo, ponen tercero que están vinculados con eso, o aparecen ex CEOs de YPF con petrolera propia, con orígenes de fondo que todavía no sabemos dónde los fue a México y se vino con un montón de plata para invertir en la Argentina. Mientras algunos todavía están excavando en el sur buscando no sé qué cosa. La discusión de la energía es el tema, porque es eso lo que va a llevar adelante, esto que va a ser imparable, porque si no discutimos en quién tiene que controlar el recurso energético, cuál es el objetivo de las políticas energéticas. Si la política energética es como fue los fundadores de YPF, que es el autoabastecimiento del país con una energía abundante y barata para su propio manejo, es una cosa. Si a eso le sumamos lo que decía José Reganes, la energía es un derecho humano, hoy no estaríamos discutiendo la garrafa social. Y esto lo hablamos cuando dijimos el tema de la reducción por zona fría. Acá están dejando a gente afuera del tema de la garrafa. Hoy tuvieron que, los defensores del pueblo que dijeron que eso estaba garantizado y que comprendía también a las personas que usaban garrafas, sí. Que eso nunca lo encontramos, no sé de dónde lo sacaron. No digo que no debe ser así, no lo encontramos. Revisamos todas las páginas oficiales, revisamos, ¿viste? Porque también tenemos mucho a hablar huevada. ¿Dónde leyeron eso? Y hoy tienen que reconocer que tienen que salir a gestionar garrafas sociales, porque si bien todo lo que tenemos la fortuna de tener la red de gas natural,
la gran mayoría, y justamente los sectores más postergados, Sí. no tienen ni la garrafa social. Es más, no tienen ni la garrafa. Y esto lo explicamos en su momento, que el gas licuado de petróleo es un subproducto del refinamiento, no es como el gas natural. No se ha refinado petróleo en el mundo, entonces hay una escasez en ese sentido, y en la Argentina ya desde... ¿Cuándo empezamos a hablar de esto? En noviembre. Guarda con el tema del gas envasado. Y no nos equivocamos, lamentablemente Sí, no nos vos equivocamos. dijiste que el gas en garrafa iba a escasear. Iba a Esto lo escasear dijiste, sí, por noviembre. por noviembre del año pasado. Sí, sí. ¿Por qué razón? Uno que Mandrake tiene la bola de vidrio, nada de eso. La energía es matemática. No, es el mundo de las matemáticas. Entonces, no hay manera de errarle. No hay manera. Y esto, que uno en un humilde espacio de una radio del interior lo sabe, ¿cómo no lo van a saber la gente que está dirigiendo esto? Y yo no entiendo cómo los sectores que agremian a sectores empresariales, a sectores de la producción, esto no lo sepan. Porque los primeros en caer van a ser ellos. Y la prueba está en los despelotes que hay en toda la provincia de Buenos Aires, con las cooperativas, con esto, con lo otro. Acá lo que hay que hablar, por qué razón el 50% de la tarifa que pagamos de la luz y el gas son impuestos. ¿A dónde van? Acá lo que hay que hablar no es solamente de la sombrilla que se va a manchar con petróleo. Acá hay que hablar de que acá hay mucha gente al margen de la energía y eso no puede pasar. No puede ser que los pocos recursos energéticos que la naturaleza nos dio, que nos alcanzaría a nosotros para desarrollar una economía, se lo están llevando 13 piratas, porque el 49% de YPF es extranjera, se lo están llevando a granel, lo están reventando en dólares, después nosotros tenemos que salir a comprar energía al mismo tiempo, y nos van a dejar acá, sin los recursos, Sí. contaminación y Sí. sin desarrollo económico. Sin pesca, sin turismo. Sin pesca y sin turismo. Entonces acá la discusión no es solamente la cuestión preservacional, acá la discusión de fondo son las políticas energéticas. Esto es algo que este nuevo hecho, como hablamos en su momento de Vaca Muerta, como hablamos en su momento de Cerro Dragón, porque todos estos inventos parte de la entrega de Cerro Dragón, donde todavía tendríamos petróleo convencional para desarrollar nuestra economía, pero acá se rifa todo. Y cuando la cosa no alcanza, viene el Estado y subsidia la rentabilidad de empresas extranjeras. Entonces, estas son las cuestiones de discutir de fondo. Porque cómo, a ver, explíqueme a alguien de los sectores, de los dirigentes del comercio, de la industria, de la producción, de la pesca, del transporte, de la metalurgia, cómo van a desarrollar economía si el país no controla la energía, si la energía es un commodity donde 4 o 5 tienen la propiedad, se lo llevan y encima nosotros le damos los dólares de la producción, por ejemplo, del campo o del impuesto a la riqueza para que ellos tengan los dólares suficientes para encima llevarse la ganancia fuera del país. Estas son las cuestiones de discutir. Y no es solamente, y uno valoriza también la presencia de los jóvenes, el petróleo, la arena sucia, ¿no? Es más grave esto, es mucho más grave que eso. Ojalá fuera eso nada más, porque en definitiva, hace rato que estamos reventando Vaca Muerta, estamos contaminando millones de litros de agua dulce por segundo y hasta ahora nadie ha dicho nada, porque nadie ha dicho nada. Y vaya uno a saber por qué razón
puntualmente salen con una nueva licitación de esta petrolera que ya tiene otras. ¿Por qué no se salió antes? ¿Por qué no se habla de Vaca Muerta? ¿Por qué se oculta en el olvido lo que fue la entrega del principal recurso de la Argentina, que fue Cerro Dragón? Y que aún lo sigue siendo, y que está haciendo beneficio de un par de empresarios, testaferros de la Brillo y Petróleo. Esto más de una vez lo deben haber escuchado en este programa, y es realmente un poco la bronca, la decepción de que mientras vienen y piratean nuestros recursos, en oposición de eso salgan tan solo algunos pajarones con 2 o 3 consignas de fin de semana, y todo termina acá. Acá hay un reclamo a la política, pero también tiene que haber un fuerte reclamo a toda la dirigencia gremial, desde la trabajadora hasta la que agrupan a los empresarios y al comercio y a la producción, sea de la pesca, sea de otro tipo, porque están ante la cara, están haciendo estos desastres. Y no digan que no lo sabían, porque el centro de operación en el 2007 de Julio de Vido fue el puerto de Mar del Plata. Digo, a nadie le llamó la atención de Vido en el puerto de Mar del Plata inspeccionando un barco sísmico. Bueno, esta es una parte, vamos a seguir profundizando el tema. Afirman que los contagios en Buenos Aires cayeron por 6ª semana consecutiva. Esta semana se redujeron un 5,5% respecto de la anterior, completando un 50% de caída desde el pico de la segunda ola. El jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, afirmó que los contagios de coronavirus descendieron. 6ª semana consecutiva de caídas de casos en la provincia de Buenos Aires. Esta semana se redujeron, completando un 50% de caída desde el pico de la segunda ola. En ese marco destacó que los resultados de las medidas de cuidado y de la vacunación masiva están a la vista. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en vacunatepba.gba.gov.ar para recibir la vacuna, en tanto los mayores de 50 años, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la vacunación libre. Este grupo que accede a la vacunación libre puede dirigirse sin turno a cualquiera de los 700 puntos en donde se aplica la vacuna con DNI dentro de, obviamente, de la provincia de Buenos Aires. Rusia registró el mayor número diario de casos desde comienzos de enero. El país está sumergido desde mediados de junio en su tercera ola del virus, impulsada por la variante Delta, más contagiosa que sus predecesoras, y el avance de la campaña de inmunización está medio lento debido a la desconfianza de la población en las vacunas. Esto pasa en Rusia y los recelos hacia las vacunas de los rusos son un desafío para las autoridades, hasta el punto que la alcaldía de Moscú impuso la vacunación obligatoria para los trabajadores del sector de los servicios. Ultimátum de Venezuela a COVAX: o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. El país caribeño, con 30 millones de habitantes, acumula desde el comienzo de la pandemia más de 276.000 casos confirmados de coronavirus y cerca de 3.200 muertes por la enfermedad,
y vacunó solo al 11% de la población según datos oficiales. ¿Qué es lo que está reclamando el presidente de Venezuela? Dice que su gobierno pagó 120 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para acceder a las vacunas contra el coronavirus que se distribuyen a través del mecanismo COVAX y reclamó a este organismo que envíen los fármacos al país o le devuelva el dinero. Bueno, Pablo, perdón, estamos terminando ya con Prohibido Olvidar. Nos despedimos con un tema musical, como siempre, y volvemos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Y el sábado a la mañana, antes de Cuestión de Fondo, está 3 para el desayuno. 3 para el desayuno, sábado de 9 a 10 horas. Nos vemos.